Las redes sociales seguramente serán protagonistas del debate político donde los ciudadanos tendrán un momento para expresar su verdad. Contrariamente, los medios, los grandes medios a lo mejor, se sentirán incómodos con esto. Señor director, presente usted el titular, el último titular de la noche. Ajá, ahí está, lo que dicen las redes y callan los medios. Por favor, Roberto. Sí, decía que esto es un poco como el tema de percepción con realidad. La realidad se vive en las redes y la percepción se vive en los medios. Y se vive en los medios porque en los medios se hace ver a la gente un panorama que tal vez no es el real. Se orienta muchas veces y se maquina para llevar de las orejas o tratar de llevar de las orejas a un pueblo que lo único que quiere es tener el camino para poder desarrollarse. En las redes más bien es diferente. En las redes se trabaja un tema de... he visto debates muy sanos, muy interesantes. Por ejemplo, el día de ayer vi uno respecto a que los congresistas, habían puesto que los congresistas ganen sueldo mínimo para ver si podrían vivir con sueldo mínimo. ¿Cuánto se queda en el camino? Y algo muy interesante, una persona graficada decía, si un congresista ganara lo que gana un policía, de repente pensaría en la seguridad ciudadana. Si un congresista no tuviera inmunidad parlamentaria, tal vez pensaría en hacer una reforma del Estado en el sistema judicial. Marcos Ibaceta. Bueno, en realidad, en la libertad de ideas hay un elemento que es el análisis. Cuando nos parametran a través de los medios masivos de comunicación en todo el Perú, parecería que nuestro análisis también está parametrado. Bueno, ese parámetro se quiebra en la red, porque la red no solamente analiza lo que publican los medios, que casi son uniformes, ¿no? Salvo algunas variables según sus gustos, sus preferencias. Pero el que opina en la red, abierto internet, lee lo que pasa en la Argentina, tiene noticias de Colombia, tiene noticias de Estados Unidos, Corea del Norte. Establece el balance entre el poder de Putin, el poder de Obama, las acciones en el Medio Oriente, la economía mundial, y empieza a analizar a cada candidato. Y entonces, cuando copia, por ejemplo, una noticia en el Perú, su análisis es mucho más amplio, pero genera debates. En esos debates hay muy pocos desaforados, ¿eh? Que van al insulto. Son muy pocos. Gracias. Pero hay Los famosos trolls, ¿no? Esos trolls. Pero hay unas discrepancias de opinión muy alturadas, pero donde te sacan del parámetro que te están fijando. Gustavo. Bueno, me recuerdo mucho un texto de Giovanni Sartori que hablaba del ocaso del hombre que había pasado de ser un homo sapiens a ser un homo videns, es decir, a ser un hombre que se mueve sobre la base de la denominada caja boba, es decir, todo lo que dice la televisión terminaba replicando. Y creo que hoy en día, felizmente, las redes han permitido aperturar ese tipo de compleja situación en la cual se encuentra el hombre en la humanidad en la actualidad, para poder establecer algunos mecanismos que forman ciudadanos. Pues a mí me parece que las redes, esa perspectiva es sumamente importante, porque forjan ciudadanía. Lo que no ve en la tele se amplía en la red, tienen un mecanismo de libertad de expresión que puede llegar inclusive a veces hasta lo absurdo. Se puede decir cualquier cosa y eso permite al menos que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes puedan distinguir de lo que está bien, de lo que está mal y en algunos casos mejorar su posibilidad como un ciudadano y tener mayor opinión. Así que esa sin embargo, creo que estamos de acuerdo con que las redes es un espacio de libre participación. Sin embargo, realmente, ¿cuál es el impacto en la dinámica social, Roberto? Yo creo que para efectos políticos podríamos hablar inclusive de una vieja política con una nueva forma de hacer política, donde la posibilidad de interactuar es mucho más gravitante en el momento que el emisor del mensaje plantea temas y los receptores también pueden interactuar y empieza un debate fluido, cosa que no pasa en un medio de comunicación estático, donde tú ves ahí en
un televisor. Pero lo que simplemente. iba, Roberto, es distinto a que tú produzcas un video, lo pongas en YouTube, a que tengas un pantallazo en el Así grupo es. mediático más importante. Así es, respaldado que por te todas quiere las decir, caras- que te quiere por decir todas las además, portadas. te quiere contar lo que quiere que tú. Y entonces la pregunta digamos, es, digamos, todos juntos estos pequeños productores, opinólogos, ¿podrán ser un contrapeso a lo que se impone desde los medios? Yo creo que absolutamente, ¿no? Absolutamente. Las redes han demostrado que muchas veces las grandes reflexiones que el país espera nacen a partir de ellos. En Estados Unidos, Obama creo que fue el gran gestor o Inaugurador de las inaugurador, digamos, ¿no? Y ahora Que es el Iglesias en término, Colombia, en España, ¿no? y que hizo un cambio importante, ¿no? Bueno, pero la paradoja está allí, pues, porque mientras los medios de comunicación nos encapsulan a 5 y nos parametran el mensaje, en las redes sociales la gente saca de sí lo que vive diariamente, el impacto en la economía, en su economía. Pero le replanteo la pregunta que le hice a Roberto. Sí. Sin embargo, esa suma de buenas voluntades, ¿no? Digamos, en el Facebook uno puede tener máximo 5.000 amigos. Sí. ¿No? Y de pronto el promedio de visitas que uno puede tener en un video que sube a YouTube son 1.000, 2.000. ¿Podrán ser contrapeso contra el pantallazo de que nos meten todo Si el tienes día un fast page, y te lo meten ahí, no solo en el pantallazo del horario estelar, sino en las portadas del... No, como contrapeso, en algún momento eso puede suceder, que el impulso de las redes y el consenso que hay en las redes sobrepase la encuesta y todo lo que han estado conversando y el mensaje. Pero lo que yo te estaba diciendo era que la paradoja está en que los candidatos y no el votante analizan mejor las redes para darle el mensaje sobre el cual hay consenso. Y si tú en la red tienes a alguien trabajando por segmentos poblacionales, por edades, y entonces ya tienes una prédica. Un focus group en línea. Exactamente, un focus group en línea. Gustavo, permíteme, tenemos llamadas del público. Sí, cómo no. Aló, buenas noches. Por favor, brevísimamente, adelante, le escuchamos. Las redes sociales frente a los grandes medios. Buenas noches. Doctor Marcos Ibaceta, según el artículo no sé cuánto del Jurado Nacional de Elecciones, están prohibiendo al ciudadano de a pie que nos podamos expresar libremente en las redes porque dice que estamos ofendiendo a los candidatos. O sea, ya está por encima de la Constitución la libertad de expresión o tenemos que hacerle caso al artículo de ese Jurado Nacional de Elecciones. 2. Señor Marcos Ibaceta, usted va a hacer poder. Usted conoce claramente quiénes son corruptos a esos 5 candidatos de los que se han propuesto. Mi pregunta, doctor, ¿vamos a poner tras las rejas a estos sinvergüenzas? Por favor, doctor, respóndame. Gracias. Muchas gracias. El doctor le va a responder después de la... No, así nomás. Sí. No, a los sinvergüenzas no se le manda a la cárcel, se le castiga, ¿no? A los delincuentes se le manda a la cárcel. Por lo tanto, si hay delito, tiene que ir a la cárcel. Se va preso. Así Aló, es. buenas noches. Brevísimamente, por favor, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Gracias por llamar, le escuchamos. Gracias, desde Huánuco, Octavio. Llamada desde Buenas Huánuco, noches. adelante, le escuchamos. Desde Huánuco, Octavio Vázquez. Estamos pendientes. Nuestro candidato, el único que mantenga la honestidad y recupere la dignidad del pueblo de Huánuco. En realidad, la Contraloría está marginando. Debe así motivar a los 19 candidatos presidenciales, no los 5. Acá se monte Ricardo Belmont, el de nuestro presidente de la República, por la gracia de Dios. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Otra llamada. Aló, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Habla el Pueblo. ¿Aló? Le escuchamos. Aló, buenas noches. Adelante, por favor, con su comentario. Aló, sí, para el tema, lamentablemente tenemos instituciones nefastas como el CADE, que por culpa de esta institución hoy en el Perú solamente tenemos 5 candidatos.
¿Y por qué ahora no se le denuncia a esta institución? ¿Por qué otros candidatos no le denuncian por discriminación, ya que tenemos 19 candidatos? Otro, nosotros como peruanos aprovechar las redes sociales, que es una oportunidad más para el compartido, para demostrar las personalidades de estos 5 candidatos que son personas no gratas en el país. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Brevísimamente, adelante con su comentario. Buenas noches. Quería opinar en el sentido de que la orientación al público, al electorado, es que hay un solo paquete que es el que hay que poner en el fondo del tema: la corrupción, la impunidad y el tráfico de drogas. Es un solo paquete llamado corrupción. Vuelvo a repetir, es la impunidad, el narcotráfico y la corrupción. Todo junto es lo que está en estos momentos promoviendo al candidato que se vislumbra para el 2016 para seguir manteniendo este estado de corrupción y de impunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lamentablemente no podemos recibir todas las llamadas, el tiempo en la televisión es tirano. Y yo quería comentarle, doctor Ibaceta, lo que nos dice. Bueno, tenemos acá que el Jurado Nacional de Elecciones, una funcionaria del mismo, la señora Jessica Clavijo, ha manifestado que de acuerdo al artículo 389 de la Ley General de Elecciones no se puede agraviar a ningún candidato y que esta norma podría facultar a que sean sancionados hasta por 2 años, y que el Jurado Nacional de Elecciones va a estar haciendo un seguimiento a todos los peruanos, personas naturales. Si escribe algo que cree que es vulnerable, podemos terminar enrejados y con nuestro traje a rayas. No se puede agraviar. Es un término, agraviar. Entonces tomará sus medidas administrativas el Jurado Nacional de Elecciones para evitar el agravio. ¿Cómo lo hará? No sabemos, porque va a tener que desagraviar a muchos y sancionar a varios, pero administrativamente, ¿eh? El Código Penal establece la tipicidad de los delitos contra el honor, que es otra cosa, porque a veces hay algunos en la red que sí se les va la mano, ¿no? No se le puede decir este ladrón, este sinvergüenza, este ratero, este narcotraficante. Claro, que tiene que ver mucho con la responsabilidad de las personas, ¿no? Cuando expresen un punto de vista pueden hacerlo sosteniéndose en que lo piense, que piense lo que quiera. Pero como la red ya está en lo público, sí puede configurar un delito. ¿Y este elemento le pone cierto cuidado? ¿Atenta contra los procesos políticos que vamos a vivir? A mí me parece totalmente irresponsable que el Jurado Nacional de Elecciones ahora quiera controlar también la opinión de los ciudadanos. Lo que sí creo es que en el caso de que exista un exceso, de que exista una difamación, eso ya existe un marco legal. Y cualquier ciudadano tiene derecho a proteger su buen honor y su reputación. Pero lo que quería más bien precisarte es que un fans page, por ejemplo, te permite llegar a 1 millón de personas, 1 millón de seguidores. Eso es cierto. Entonces, no necesariamente tú tienes un círculo de amigos de 5.000 personas. Podría ser que un candidato tenga un fans page donde tenga 7 millones de personas y un canal, un programa de televisión que lo mide Ibope, ni más ni menos, que tenga menos cantidad inclusive de personas que lo vean. Yo creo que sí es muy importante, incluso estos estrategas, estos gurús, estos fabres que están dando vueltas por ahí para su trabajo sucio y su trabajo limpio pero más sucio, meten cosas por las redes. Así que también las redes cumplen un rol que a veces no es tan benigno, ni tan bueno, ni tan democrático que digamos. Existen, por ejemplo, en las redes los famosos youtubers, ¿no? En Chile hay un ciudadano llamado Germán que publica un video que lo graba en su cuarto y que de la noche, digamos, lo publica los viernes y el lunes tiene 40 millones de visitas, ¿no? Y esto como que ha generado una tendencia, muchas personas, jóvenes sobre todo, comienzan a producir cosas grabando en el celular y con opiniones políticas y se van estrenando como elementos, digamos, de información en las redes, Gustavo. Bueno, yo creo que el jurado
puede tener competencia en la mesura con la que deben actuar los candidatos y los partidos políticos, pero no con la ciudadanía. Con la ciudadanía las reglas están claras y son las que establece el Código Penal, ¿no? Cuando hay una ofensa que puede calificarse como un delito. Pero yo creo que en todo caso las reglas que debe imponer el jurado esencialmente a los actores políticos y que no deben llegar al insulto, al extremo, pero no a la ciudadanía. La ciudadanía, en otras palabras, tiene derecho inclusive a desbordarse, porque sería establecer una mordaza propia de un modelo dictatorial. Yo no creo que ese sea en realidad el sentido del pronunciamiento del jurado, y si lo es, lamentable pues que esa funcionaria debiera cambiarse de lugar, si es que no es retirada de ese cargo, porque no está definiendo claramente el rol que le compete al Estado. Y eso a veces pasa en muchos casos porque algunas instituciones desbordan sus competencias. Ahí sí puedo estar de acuerdo con el doctor Ibaceta, como por ejemplo el defensor del pueblo, cuando quiere expresarse sobre temas políticos, que no le compete. Porque cada estamento tiene su propia materia y especialidad en la que debe desenvolverse. Por otro lado, un tema que no me dejaste a mí comentar es sobre el tema del Twitter, de las redes, si es que estas van a influir. Yo ahí sí tendría que ser pesimista como el doctor Ibaceta en los otros temas, porque yo no creo que pueda influir mucho. Claro, influyen sí, pero en menor medida. ¿Y por qué? ¿Influirán pero no determinarán? No, definitivamente no determinan, pues, pero sí influyen. ¿Y por qué? Porque en realidad el Internet no está masificado en el Perú. Pues recuerdo que Toledo ha propuesto el acceso universal al Internet, porque en realidad no hay Internet en todas partes del Perú, y entonces pues no hay usuarios de Internet, no llega al Internet como si llega a la televisión. Entonces la televisión llega a todas partes y definitivamente la parcialización que tiene la televisión, la farandulización que tiene la televisión, el uso de personajes mediáticos que debe estar proscrito en las campañas políticas. Los partidos ser responsables y no invitar a figuras de la farándula, por ejemplo, que muchas veces visten así sus campañas, y es esencialmente por la influencia que tiene la tele en países como el nuestro. Entonces ahí sí creo que lamentablemente lo que se hace en las redes, que es muy importante, no va a ser determinante en esta campaña. No será determinante, simplemente influirá. Tal vez, pero tal vez sí. Tal vez no, como dice nuestro colega, pero tal vez sí. Lo que hay que pedir más bien a los que intervenimos en la red social es que podemos tener posiciones diferentes, discrepantes, radicalmente distintas, pero aprendamos a respetarnos. Ahí los peligrosos no son las personas que están intercambiando opiniones, son los trolls esos que son metidos allí disfrazados, que empiezan a insultarlo a uno, que empiezan a insultar al otro. No, un diálogo tiene que ser alturado, porque en el Perú necesitamos elevar el nivel de debate, porque eso revela una mayor capacidad de análisis, de pensamiento. De lo contrario vamos a caer en la vulgarización. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la sanción del Jurado Electoral Especial a Solidaridad Nacional, porque para llamar la atención ha caído en el insulto contra estos 5 que están encapsulados. Pero quien lanza el insulto con su cancioncita también es un grupo político que está metido en la danza. En la danza. Entonces, los insultos también le caen a él, pero sin embargo, para ser notorio, insulta. Eso es vulgarizar el debate político. Si yo quiero tener notoriedad, que mi discurso convenza a la población, pero tengo que buscar cómo. Vayan a las redes, pues. Vayan a las redes. Roberto. Bueno, no solamente es un espacio, las redes, democrático, donde cada, actor o cada participante tiene la posibilidad de expresarse. También ha servido las redes, los blogs y varias, el internet, este espacio importante de importantes, descubrimientos de corrupción. Recuerdo el tema de los petroaudios, por ejemplo, y de otros que han salido. Wikileaks, que nos va dejando cosas todos los días. Y va dejando cosas, o sea, no solamente... Sin embargo, Gustavo nos dice, será importante, va a influir, pero no va a determinar. ¿Y tú te imaginas, que saquen un video, como se comenta por ahí, del señor Acuña con Montesinos en las redes? Dime si no va a ser determinante para el señor Acuña. Se le acabó la fiesta. Tiene que ver mucho con el contenido, pero ¿no? Tiene que ver desde censurado en los grandes porque medios. Los medios de comunicación posiblemente tienen un contrato con su universidad.
entonces no lo van a sacar, desde luego. O si alguien es protegido del establishment económico, ningún medio de comunicación que tiene a estos como anunciantes lo van a hacer. Pero si lo sacan en las redes, ¿cómo no va a ser determinante? Va a tener que ver mucho con los contenidos, Gustavo, uno dice. Y por ejemplo, en realidad un video de esa magnitud, pues el caso Curi Montesinos tiene que sacar la tele. Hay cosas que la tele no puede. No, este sería Acuña Montesinos. Ya, Acuña Montesinos. ¿No? Estás hablando dice por ahí, yo no lo sé. Yo no quiero afirmar cosas porque que definitivamente, más allá de los conozco, excesos, las redes lo que aportan es ciudadanía. Pero definitivamente un país que no tiene pues ni la mitad de la población con acceso universal al Internet, ¿cómo puede formarse una opinión realmente veraz? O sea, el acceso al Internet es limitado en el país. No llega a todo el país. Entonces, ¿cuántos son los usuarios? Sin embargo, Gustavo, si me permites, muchas veces los grandes medios están condicionados a lo que comienza a moverse en las redes porque ya no lo pueden ocultar. Yo no solo creo que en las redes, sino en la opinión pública. Claro, lo que pasa es que las redes es ¿no? la opinión pública claro. digitalizada, ¿no? Sí. Y te pongo el ejemplo que sucedió en el caso del río Tambo. Cuando había todo un tema de estos son terroristas antimineros y demás, y luego vimos el video de cómo a un pobre campesino le sembraban un verduguillo en la mano y lo hacía un policía, ¿no? Un perverso sujeto, y entonces esto salió primero por las redes y luego de pronto, o sea, no quedó otra que los medios tuvieron que informar, o sea, de pronto estaríamos hablando que las redes son una especie de background, de algo que está atrás, que es inocultable y que los medios, cuando se presentan, van a tener que verse obligados a movilizar. Claro, o sea, como te decía, yo no estoy demerituando el rol o el aporte de las redes. Yo creo que las redes van a ser importantes, pero no creo que sean decisivas en una campaña electoral. PPK subió en redes en la última elección, pero no ganó la presidencia, ¿no? O sea, creo que puede ser importante, pero no va a ser determinante en el proceso electoral que viene. Marcos Ibaceta. Pero lesiona o abre los ojos, ¿no? Eso es verdad. Por ejemplo, la chica que filmó a un señor pegándole a un niño. Nadie se iba a enterar, pero empezó a circular en las redes y movilizó a todo el Estado. O sea, una cosa es que los medios de comunicación o el poder en general, que quieren mantener un orden para sí, quiera manipular a la población y la población vaya generándose opinión, pero surja un elemento de quiebre donde cambie la opinión pública. Allí van a tener que cambiar también los medios, porque tienen que adecuarse. Ellos siempre van a buscar ganar, aunque ganen menos, pero ganar. Claro que sí. Caballeros, muchas gracias por haber estado esta noche. El tema evidentemente es extenso, apasionante y nuestro público todas las noches además se nutre con todas las cosas que nuestros panelistas aquí nos plantean. Nos vamos. Para conservarla, con el futuro, en tu porvenir.